lo bizarro, la cosa... Todo eso le encantaba, ¿no? Si había un libro de vampiros marcianos que a la vez era musical, western y porno, eso lo fascinaba. Cuanto más trucha una película, más si se veía, yo qué sé, que una escena era de día y la otra de noche, eso lo fascinaba, ¿no? Toda esa cosa le encantaba. Me decía, no, pues es extraordinario. Esto es extraordinario, ¿no? Se cagaba de risa con esas cosas. Algo que hay que decir es que es uno de los 3 o 4 principales escritores de la historia del Uruguay, sin ninguna duda. Antes de acostarme, hago la diaria recorrida por la casa para controlar que todo esté en orden. La ventana del baño chico, al fondo, está cerrada y el caballo degollado continúa pudriéndose en la bañera. Cierro la puerta para que el olor no llegue al dormitorio de mi cuñado. En la cocina, la canilla está cerrada y la abro apenas para que gotee. La ventana está abierta y por ella entran el aire frío de la noche y las gruesas enredaderas del jardín. En la lata de la basura y a su alrededor continúan amontonándose cáscaras de banana y hierba. En la botella quedan restos de vino tinto. Veo que hay moscas flotando, muertas y vivas. El reloj del comedor, cuando yo enciendo la luz, comienza a tocar las 12 campanadas y se abre la ventanita del cucú y sale la enorme serpiente, se descuelga interminable hacia el piso y desaparece bajo el aparador. Creo que lo que tiene Mario como escritor es eso de llegar a lo que cuenta de una manera o desde un lugar, desde un punto de ataque tan insólito, tan sorprendente, tan imaginativo, que es lo que enseguida, o lo primero que el lector nota y disfruta. Tenía una manera de entender el mundo y entender sobre todo la realidad y la ficción y los límites entre una cosa y otra que era muy rabiosamente particular, que no se parecía... que interrogaba mucho todas las verdades que uno llevara, ¿no? Como ciertas. De alguna manera, estar con Mario era estar en un terreno muy gratificante, porque era una persona sumamente cálida, pero además donde los límites de la realidad se expandían, ¿no? Defendía a rajatabla que todo lo que él hacía era realismo, en el sentido que él experimentaba la realidad de esa manera y aparte consideraba, por ejemplo, que los sueños eran una realidad que estaba completamente en el mismo lugar que la vigilia y también eso, lo imaginado también, o sea, yo veo las cosas de esta manera. Para él la imaginación parte de imágenes, las imágenes son memoria y la memoria es mentira o es realidad, quién sabe. Él no concebía esa separación entre la literatura fantástica y la literatura realista. Para él, y lo vivía así, no es una opción estética, sino que era su vivencia, eran dos mundos que estaban siempre juntos, que corrían juntos. Yo creo que hay una cosa así que anda muy fluidamente de un territorio a otro y que por eso también los problematiza o interroga. A mí me pasó eso sobre qué es realidad y qué ficción, ¿no? Lo que todos consideramos que es fantástico, para él no era en absoluto fantástico, era la vida cotidiana. Él vivía con los fantasmas, él veía fantasmas. Para él la vida era así. Había fantasmas de noche, había apariciones, movimientos, cosas. Eso para él era real. Tan real como la heladera. Él dice en un momento que mucha gente se le acercaba y le decía, tengo una idea para una novela, tengo una idea para un argumento. Y él decía, ¿cómo pueden creer que yo escribo desde ideas? Yo escribo desde imágenes, desde vivencias. Como que él, aparte, siempre defendió la relación entre el escritor y el lector como
una hipnosis, como una inducción de un estado de trance por parte del escritor en base a ciertas técnicas que permita al lector de alguna manera como entrar en un mundo donde está de alguna manera suspendido su juicio y como que entra en el mundo del escritor para vivir con él una serie de cosas, ¿no? En realidad la enorme fuerza, digamos, de su obra es que consiste en que, a pesar de estar haciendo eso, es como que cuando uno deja de leer no sabe dónde está, no sabe si está afuera, adentro, ni qué significa el afuera y el adentro, ni cómo son, ¿no? O sea, uno sale completamente modificado. Cuando él empezó a escribir, cuando publicó su novela, La ciudad, más o menos a los 27 años, justamente eligió su segundo nombre y su segundo apellido, Mario Lebrero, porque él es Jorge Mario Barlota Lebrero, porque consideraba que había nacido ese otro ser, que de alguna manera se desdoblaba del Jorge Barlota, y era ese ser que escribía y que bueno, y desde ese ser es que se animaba tal vez a explorar y a escribir unas cosas que Jorge, que se ocupaba de la vida real y práctica, no podía hacer. Nunca escribió con su verdadero nombre, porque lo que decía aún en las revistas de humor, aquellos primeros ejercicios, era el Bartotti, el Encarnación, pero... Y bueno, fue simplemente poner su segundo nombre y su segundo apellido. O sea, siempre necesitó como tener, se diría un alter ego, han dicho, que fuera un otro. Lo del seudónimo pienso que fue, un poco esa búsqueda del anonimato de Mario, de no ser conocido, de no ser visto. Jorge Barlota no tenía que ser Mario Lebrero. Los libros que él más le gustaban y que de hecho muchas veces decía que eran una influencia, considera una influencia, eran las novelas policiales. Jorge, con la lectura también, como en esto de su propia vida, de estar en mundos de ficción, era la literatura policial. Entonces ahí sí, desde todas las novelitas de la colección Rastros hasta los clásicos, ¿verdad? Garner, Rex Stout, gustaba muchísimo. Yo creo que debería leer una novela policial por día, especialmente novelas, lo que se llama novelas de viejo, como se dicen ahí en la jerga de Tristán Narvaja, o sea, novelas usadas. Y a él le encantaba justamente ir a esas librerías de viejo, ya fuera en Tristán Narvaja o por el centro, y meterse... Tengo esa imagen de pasar muy rápido los libros, tipo pasar viendo los títulos y el autor, y en un momento sacar, abrirlos así y hacer... tipo, él agarraba y leía como unas cosas en el medio, una cosa al principio, ya sabía si le gustaba o no. Él decía que como había perdido la memoria, las leía todas... las volvía a leer una y otra vez porque no se acordaba, no sabía quién era el asesino y Rastros, ¿no? ¿Se acuerdan de las ediciones de Rastros con las huellitas? Tenía un montón y me las prestaba. Mirá qué buena esto. Yo le decía, pero Mario, es un castigo esto. Y bueno, y le encantaba también por el olor a viejo los libros. Él incluso había desarrollado una teoría que había encontrado información en internet que la sustentaba, que la confirmaba, de que parece que el papel viejo cuando se pone amarillo, parece que ahí crece un hongo que, según estos estudios científicos, habría que ir a verlos, tiene ciertas propiedades alucinógenas, que él decía que bueno, que seguramente eso respondía a que él tuviera esa adicción a leer tantas novelas policiales. Es uno de los escritores más originales. Tiene esa cosa como tiene, yo que sé, Marosa. Como si esto solo lo hizo, lo puede hacer esta persona, ¿no? Felisberto Hernández y David Lariño, yo que sé, son esos escritores que son absolutamente originales, ¿no? Lebrero es un autor que no se puede clasificar o encasillar. No es para decir, bueno, si querés leer una novela policial diferente, tal, si querés una novela histórica, otro. No tiene ese casillero. La literatura uruguaya, por ejemplo, él se sentía emparentado
tal vez no, eso no era una cosa que hablar conmigo, sino que esto estoy hablando simplemente de las entrevistas con Felisberto Hernández, en el sentido tal vez que, como se los ha nombrado por ahí, raros o inclasificables, que eso de hecho después fue, yo creo que es como un mote, una categoría que termina haciendo daño, por ejemplo, tanto en Felisberto como en Jorge, como en Lebrero, porque para mí son dos escritores que en realidad son de muy fácil lectura. Yo soy muy crítico, digamos, en relación a cierta clasificación que creo que fue Ángel Rama que la promovió en cierto momento, donde Mario Lebrero estaba incluido dentro de un sector o un rubro que se llamaba los raros, dentro de la literatura uruguaya, ¿no? Bueno, de alguna manera creo que esa clasificación es como si se clasificara los escritores por el color de la ropa que usaban o cosas así. Creo que no da cuenta de nada realmente. Murió, no va a morir, murió. Pero buscamos una cosa, porque se va a morir. ¿Quién dijo que murió? Murió, no va a morir, murió. Pero buscamos una cosa, porque... Jorge escribía para él, digo para él en el sentido de su placer. No estaba pensando en sus lectores y si esto le va a gustar a mis... Supongo lo que pensarán de pronto los que escriben bestseller, que saben lo que quieren leer los otros. Eso jamás. Quien conociera a Mario se daba cuenta que eso era algo que ni se le pasaba por la cabeza, ¿no? No, él lo que quería era hacer buenos libros. Si él realmente hubiera vivido en estos últimos años donde para que te publiquen y para que la obra se presente, el autor tiene que dar conferencias y hacer todo él diría un show business, pero eso lo enojaba terriblemente, es decir, no consideraba quizás a la literatura un acto privado. La literatura para él era una experiencia espiritual y vivía de acuerdo a eso. Es tremendamente coherente Lebrero, me parece, con esa mirada. Escribo no para desarrollar un argumento, sino para recordar, dice en el discurso vacío, para recordar. Y por eso él realmente, siempre las novelas tenían que ver con una necesidad profunda de escribir, como él decía, para no volverse loco. Hay posiblemente tres, el Lebrero, digamos, ¿no? El primero, más influenciado por Kafka. Después ya uno que es una cosa... ya es Mario. Y después el de las... siempre es Mario, del principio hasta el final, pero digo, en el principio se nota la influencia de Kafka, después ya no. Y después es el Mario realista, entre comillas, el de los diarios, ¿no? El discurso vacío, el diario Un Canalla, el discurso vacío, la novela luminosa, ¿no? Y otras cosas, los carros de fuego, que están ahí en esa cosa, porque digo, hay textos más chicos que son maravillosos, que son de la última época también. Los carros de fuego es uno. Lo que él consideraba lo mejor de la literatura era Rabelais. Eso como que él decía que, o sea, entre lo que escribió ese tipo y todo lo demás había así como una distancia completamente insalvable. Él no se sentía discípulo de nadie, ¿no? Él de Kafka, no porque tuviera el más mínimo empacho, era una cosa que le preocupaba. Él decía así que Kafka, que la era Kafka había descubierto que se podía escribir de otras maneras, ¿no? Mucha gente sintió eso con Kafka. Kafka fue el escritor que digamos, lo golpeó Jorge en la cabeza y dijo, puedo escribir. Si de esto se trata de escribir, yo puedo escribir. Lo que lo diferencia mucho de otros narradores, en cierto modo, así, entre comillas, convencionales, es el uso de la primera persona, como que para él era casi indispensable en el momento de
poder desarrollar o vivir una historia así como que le permitiera las mayores posibilidades. Incluso creo que, por lo que también me acuerdo que me dijo una vez, que en general trataba de que sus alumnos de taller literario escribieran en primera persona para tratar de lograr empujarlos a su beta de mayor alcance. En el taller había una voluntad muy explícita de que cada uno de los participantes, de los escritores que había ahí, encontraran su estilo para decir las cosas, que olvidaran todo aquello que supuestamente suponía escribir bien. La filosofía de Jorge, de los talleres, es la misma filosofía que él tenía para escribir. O sea que la literatura tenía que ser un modo de vida, tenía que ser una herramienta para expresar el alma, para realmente sobrevivir. El escritor en sí no era lo más importante para mí. Lo más importante era eso, era lo que ocurría todos los días. Era la persona que se levantaba y que andaba de chancletas y con camiseta y se sentaba a desayunar a la 1 de la tarde con 2 botellas Salus delante de la mesa y ponía una vela policial y se ponía a leer. Y bueno, no se le podía hablar más o menos hasta las 3 de la tarde. Jorge necesitaba tener un intermediario con el mundo real y concreto. Le era difícil, lo lastimaba o consideraba que le hacía perder tiempo. Él no hacía nada que no quisiera, es otro tema, ¿no? Él hacía lo que quería. Hasta abrir la puerta, si quería, la abría. Si no quería, no la abría, por mucho timbre que tocaran, ¿no? O sea, en ese sentido era muy libre. No se sentía... ¿Por qué tocan el timbre y voy a tener que abrir la puerta? Jorge, si no lo llamabas por teléfono antes para decirle, mirá que voy a verte, y bueno, y él te daba hora como si fuera el presidente de la República, y no, seguramente el presidente actual te da hora más fácil que él, pero no le abría la puerta a su hija si no había avisado que iba. Por ejemplo, cuenta en un cuento que se llama Ese líquido verde, que trata justamente de eso, ¿no? Que él atiende el timbre y es una vendedora que entra y le quiere hacer una demostración de un producto, y detrás de ella entra como un elefante y payasos y un circo y no sé qué, y todos empiezan a hacer malabarismos y en el living, y en un momento y Jorge le dice, yo no quiero comprar, no me interesa, no quiero comprar, no sé qué, bla, bla, bla. Y en un momento la señora que le mostraba el líquido verde se va y dice, pero llévese todo esto con usted. Y dice, no, ellos no están conmigo. Y está, bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con abrir la puerta. Digo tu nombre al viento, y el viento me llena los ojos de tierra. Digo tu nombre al río, y el río pasa de largo. Digo tu nombre entonces a una canasta llena de huevos. Digo tu nombre entonces a un semáforo. Digo tu nombre, en fin, a muchas cosas. Pero ninguna de estas acciones representa para mí alguna ventaja apreciable, y todo eso me parece insensato. Y en lugar de seguir diciendo tu nombre, salgo puerta por puerta con un portafolios a vender enciclopedias y me hago millonario. Y después me muero. Como todo el mundo. Se levantaba a las 2 de la tarde porque se acostaba a las 6 de la mañana. O sea, porque igual necesitaba la noche, la tranquilidad de la noche para poder escribir. Él mismo lo dice en novelas, que bueno, ¿qué es eso? Cuando baja el ritmo de la ciudad, cuando bajan los ruidos, y ahí es que realmente se puede conectar con el inconsciente como él quería para poder escribir. Tenía un carisma totalmente involuntario, porque era la persona que menos se preocupaba de lo que pensara el otro, en el sentido de qué pensará de mí, ¿no? Sí de tus preocupaciones, pero no se le pasaba por la cabeza. Pero tenía un carisma, vos sentías que era un tipo especial, no sé, era una cosa muy rara. Tenía esa cosa muy especial. No sé a qué. Capaz no todos la percibían. Yo pienso que mucha gente la percibía. Él murió en el 2004, pero en el 2003
Él tuvo un preinfarto, porque, bueno, evidente, ¿no? O sea, había fumado toda la vida, sedentarismo, ¿no? Estar siempre sentado delante de la computadora, presión alta, bueno, tenía todos el riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. Y bueno, y tuvo ese preinfarto y lo que le dijo el médico que la única manera, digamos, de que no volviera a ocurrir era hacer esta intervención que se llama cateterismo, que te destapan una arteria. Y bueno, y él inmediatamente se negó y de hecho hizo firmar a mi madre delante de un abogado, o sea, se firmó un documento legal en que él decía que en caso de que él sufriera un ataque cardíaco, se negaba a recibir lo que llaman medicina invasiva, o sea, tratamientos invasivos, como por ejemplo es el cateterismo. Y de hecho, bueno, él murió en el 2004 de un infarto y bueno, la anécdota, así de las últimas anécdotas, es que cuando él lo vino a buscar la coronaria y estaba yendo al hospital cuando él lo iba a internar y mi madre iba con él ahí en la camilla, así ya le había reventado la vena aorta, o sea que estaba subiendo la sangre por todo el cuerpo, y él la miraba a mi madre y le decía, no me traiciones, acordate lo que firmamos. Y bueno, igual después es eso, no, por suerte no hubo que enfrentarse a ese dilema porque, digo, por suerte y por mala suerte también, porque, digamos, a las pocas horas ya, digamos, murió. Para él lo más importante en su vida fueron los sueños, y así que tuvo 2 sueños que para él fueron premonitarios de su muerte. Uno en que esta tía Celia, que fue la última que murió, le mostraba una cinta métrica en la cual era lo que le quedaba de vida, y era muy poquito lo que le quedaba. Pero después hubo otro en el cual él vio su obituario, y la fecha era junio, sí, del 2004, del año que murió. En esa semana, que coincidía con la fecha, yo lo llamaba por teléfono cada hora, cada 2 horas, durante las 24 horas, porque su terror era caerse muerto y que nadie se enterara. Unos meses antes de morir, Jorge me mandó un mail en que decía algo así como: te recomiendo que en la revista de Investigación y Ciencia, en el número 25, te va a interesar mucho un informe sobre la cría de lagartos en determinadas condiciones de temperatura, no sé qué, y también un informe interesante sobre los cuasares alrededor de determinados planetas, no sé, unas cosas así, ponele que fuera en ese plan, ¿no? Y yo agarré y le contesté, ¿qué me estás diciendo? No sé qué, no, vos guardá esa información, es importante. Y bueno, lo que resultó es que después de muerto, en esas revistas de investigación y ciencia que él tenía, toda la colección, justamente en esas páginas él había guardado lo que le había quedado de la beca, que era algo así como $2.000, que fue lo que permitió en ese momento pagar el entierro y la parcela donde fue enterrado. Y bueno, fue esa especie de un chiste del más allá que bueno, que ese día tan triste, pero igual era como que ya lo veíamos desde donde estuviera, sonriendo, o sea, como ese humor negro que siempre había tenido. Yo creo que de las cosas como para mí más encantadoras de Lebrero era su gracia. Un tipo con una gracia muy irresistible. Y siento que me falta, que salgo en el mundo, un astro importante que ya no está. Y mucha gente, estoy seguro que siente eso también, mucha gente. Mucha gente se puede interesar, por ejemplo, por este documental, pero sin interesarse por leer los libros de Mario Lebrero. Del mismo modo como tanta gente que en su momento vio la película Amadeus, creyó que le gustaba o le interesaba la música de Mozart, sin que después de eso haya buscado nada de Mozart para escuchar, o nada más, en el mejor de los casos, que el disco de la banda sonora de la película. O del mismo modo como alguien que vio la película Vincent y Theo, por ejemplo, puede haber creído que le interesaba la pintura de Van Gogh o la pintura en general, sin después haberse dedicado nunca a mirar ningún cuadro de Van Gogh ni de nadie, ¿no? Lo que quiero decir es que leer a Mario Lebrero es mucho mejor que reverenciarlo, no solo para Mario Lebrero, sino también y sobre todo para el que lo lea.
cáscaras de banana y hierba. En la botella quedan restos de vino tinto. Veo que hay moscas flotando, muertas y vivas. El reloj del comedor, cuando yo enciendo la luz, comienza a tocar las 12 campanadas y se abre la ventanita del cucú y sale la enorme serpiente, se descuelga interminable hacia el piso y desaparece bajo el aparador. Creo que lo que tiene Mario como escritor es eso de llegar a lo que cuenta de una manera o desde un lugar, desde Murió. Pero buscando una cosa, porque se va a morir. ¿Quién dijo que murió? lo bizarro, la cosa, todo eso le encantaba, ¿no? Si había un libro de vampiros marcianos que a la vez era musical, western y porno, eso lo fascinaba. Cuanto más trucha una película, más si se veía, yo qué sé, que una escena era de día y la otra de noche, eso lo fascinaba, ¿no? Toda esa cosa le encantaba. Me decía, no, pues es extraordinario. Esto es extraordinario, ¿no? Se cagaba de risa con esas cosas. Algo que hay que decir es que es uno de los 3 o 4 principales escritores de la historia del Uruguay, sin ninguna duda. Antes de acostarme, hago la diaria recorrida por la casa para controlar que todo esté en orden. La ventana del baño chico, al fondo, está cerrada y el caballo degollado continúa pudriéndose en la bañera. Cierro la puerta para que el olor no llegue al dormitorio de mi cuñado. En la cocina, la canilla está cerrada y la abro apenas para que gotee. La ventana está abierta y por ella entran el aire frío de la noche y las gruesas enredaderas del jardín. En la lata de la basura y a su alrededor continúan amontonándose